de las ponedoras comerciales, que como ustedes saben es una de las dos opciones en la producción avícola de la República Argentina. En este contexto, las ponedoras comerciales tienen diferencias significativas, como ya en algún momento mencionamos, con la producción de pollo parrillero, en razón de que su estructura, tanto comercial en lo que es la organización del sector, como el patrimonio genético que constituye este tipo de líneas, es totalmente diferente. Para hacer un parangón, en principio, y tener una idea un poco de cómo es la condición del mercado, recuerden que nosotros lo que hablamos ya no es más de huevo, sino de ovoproductos. Esta terminología en realidad es una terminología que se ha impuesto para tratar de abarcar todos los productos derivados del huevo que hoy en día se comercializan no exclusivamente con destino a la alimentación, sino que implican otro conjunto de industrias, como puede ser la de los cosméticos, la farmacológica, etcétera, que hacen del huevo un producto multifacético en cuanto a sus orientaciones. En general, la producción de huevos ha tenido un incremento notabilísimo en la última mitad del siglo XX y esta primera parte del siglo XXI que estamos viviendo, al punto tal de que en estas décadas iniciales del siglo XXI, en estas primeras décadas, aumentó aproximadamente un 150%. En general, esto se debe en gran parte a cambios de programas a nivel internacional que han estimulado el consumo de huevo, habiendo abandonado el huevo lo que hasta hace un tiempo atrás era una imagen nutricional negativa, porque se lo consideró durante un tiempo bastante importante, sobre todo en la finales del siglo XX, como un promotor del colesterol y de un conjunto de hábitos o asociados a hábitos alimenticios no sanos, cosa que posteriormente fue revertida totalmente, en principio porque se pudo además determinar que estos hábitos en realidad no tenían que ver tanto con el huevo en sí, sino en la forma de utilizarlo, procesarlo, etc. No es lo mismo que yo me coma 20 huevos fritos durante una semana, que coma un huevo hervido, un huevo pasado por agua o lo utilice en una preparación, que son las formas como se evalúa el consumo. Y además, con referencia a su concepto como proveedor o precursor de triglicéridos no buenos, los denominados componentes del colesterol malo, también se pudo determinar de que no era así. Todo depende de la proporción de las partes que se consuma, cómo se lo consume, bajo qué metodología se lo procesa, de manera tal de que se revirtió y hoy en día pasa de ser un producto muchas veces mirado hasta con recelo por los nutricionistas a ser un producto insigne de hasta dietas indicadas para mejoramiento de la calidad nutricional de una población. Esto en gran parte impactó mucho en algunos programas de países asiáticos que, como ustedes saben, son países de altísima densidad poblacional y al consecuentemente incrementar su consumo fraccionaron el volumen de consumo global a nivel mundial. Fue el caso de China y el caso de la India. Sobre todo en la India significó un elemento muy importante porque terminó con ciertos tabúes que se creían, sobre todo se creía más en Occidente que en la propia India, sobre que los hindúes no comían porque era el primogenio, comer un ser vivo, todo así, siempre y cuando estuvieran frenados. Si tenemos gallinas ponedoras que no tienen un gallo, no hay ningún embrión que se mate. Y por supuesto los chinos que se comen hasta el aire no tuvieron ningún inconveniente con el tema del incremento de la producción de huevos, más allá de que culturalmente eran naturalmente consumidores. Hay que entender que cuando hablamos de consumo de huevo a nivel mundial, no estamos limitándolo al tradicional huevo de gallina, que es nuestro huevo insignia. Si bien es cierto que en su mayoría corresponden a este tipo de huevos, la realidad es que los huevos que se consumen en el mundo no son
también algunas otras especies que no son comunes para nuestro cotidiano, como es el caso de la gallina de Guinea o de otros sanserinos que no son animales, digamos, que estemos acostumbrados a hablar para ellos. Por otro lado, hay una idea, este dato yo todavía no lo he actualizado, porque no he tenido una actualización, a mí me mandan en un foro las actualizaciones. De hecho, dentro de estas actualizaciones le aviso vamos a encontrar una crisis avícola muy seria a partir del día de hoy. China, México, Estados Unidos y la Unión Europea cancelaron las importaciones de pollo de Brasil, habida cuenta de que se comprobaron 6 brotes de influenza aviar en granjas de la zona centro y norte costero de los estados federativos de Brasil. Así que fueron declarados bajo emergencia. A lo cual vamos a tener que estar con los ojos abiertos, porque no sería nada raro que nos volviera a aparecer un brote expandido en toda Sudamérica. Brasil, en el anterior brote que nos había sacado de los mercados, a nosotros como Perú, a Colombia y Ecuador, Venezuela la sacó, pero no significaba nada, acá también los venezolanos están produciendo para ellos, a Bolivia, a Paraguay y Uruguay, ahora se invirtió, ha sido lo que dio el puntapié inicial con la aparición de esta primera diagnóstica. ¿Brote de qué tipo? Influenza aviar. ¿Cómo? Un brote de influenza. Influenza aviar. El incremento de un 2% de esto que plantea la FAO es indudable que es un volumen importantísimo. La Argentina en general es una alta productora, pero también una alta consumidora, de manera tal que el remanente como exportador de ovoproductos no tiene la misma significancia que el de huevo de carne de pollo. En general hay que tener en cuenta también que tenemos cierta historia en algún momento con la venta de huevo, sobre todo industrializado. Pero esto ha estado asociado a fenómenos mundiales. O sea, Argentina, por ejemplo, fue uno de los principales exportadores de huevo durante los años 40 y los años 10. Pero esto está asociado íntimamente con el aporte de productos para el frente, para la Segunda Guerra Mundial, o sea, y Primera Guerra Mundial. O sea, el crecimiento de las exportaciones en ese rubro tuvo que ver con el abastecimiento de productos para el frente, ¿no? Después decaímos. Básicamente, las características que tiene nuestro país esta producción es que no, al igual que la del pollo parrillero, no produce su propia genética, la compra al exterior. En este caso, inclusive estamos en un escalafón o en un escalón por debajo de lo que es la producción de carne de pollo. O sea, en este caso, la producción se inicia con el reproductor, o sea, con el padre de la pollita, que es el que se importa del exterior a través de representantes que se siguen denominando en el rubro como cabañas. Es otro también de los cambios hasta diferenciales que tiene con referencia al sector parrillero. Parrillero hoy reconocemos como representante de la línea tal, nadie habla de la cabaña fulana. En cambio, en postura se habla la línea que representa la cabaña fulana tal. La otra cuestión, por lo tanto, es que no ha desarrollado aún la producción de abuelos, aunque hay una sola cabaña en la actualidad que ha empezado con ese tema, pero está íntimamente vinculada por un convenio con una empresa industrializadora, así que no se puede considerar una difusora. Tiene todavía en la estructura general de producción sectores que abastecen al mercado de forma significativa, pero de muy bajo nivel de estructura empresarial. Es aquí donde quizás se puede observar con mayor presencia en el comercio y en el mercado de consumo al productor de traspatio, como se dice tradicionalmente. O sea, donde todavía una persona o un lote de ponedoras en algunos lugares, o en más de algún lugar, abastece a un comercio local cuando no
es autovendedora de ese producto, generando el abastecimiento a nivel local y hasta veces a nivel zonal. Y la organización que nuclea a todo el sector es CAPIA, que es la Cámara Argentina de Empresas Procesadoras Agrícolas o de Procesadoras de la Industria Agrícola. Hay que reconocer que CAPIA de alguna manera copió el modelo de CEPA, pero al ser más múltiple en las composiciones de su sector, siguen dando un poquito más en aplicar un plan estratégico, él mismo ha dado muy buenos resultados observables en los niveles de producción que ha alcanzado el sector. En lo que se relaciona a nivel de lo que tiene registrado SENASA, pueden ver que en varios segmentos aparecen actividades de incubación, donde inclusive en algunos casos hay alguna empresa que terceriza su servicio de incubación y entonces vamos a poder encontrar que tenemos plantas de incubación todavía tercerizadas que incuban tanto pollo parrillero como incuban polla ponedora. Esto, ¿por qué lo traje a colación? Que aparece, por ejemplo, acá, incubación de comerciales y parrilleros. ¿Sí? Comerciales, estamos hablando de ponedora comerciales, ¿no? Y liviana, ¿por qué? Porque en realidad la empresa esta está en convenio, en una integración con una empresa mayor para el tema de incubar parrilleros y tiene afectado parte de su planta de este servicio y otra planta que pertenece a la misma empresa está afectada a la incubación livianas. Eso para que quede claro. Son casos que aparecen como también característicos de este sector. Otro tema es la división que la misma CAPIA hace de los distintos agrupamientos de productores. Los divide en 4 grupos, organizados informales y de traspatio. El cálculo de traspatio es un cálculo aproximado. ¿Y de dónde proviene este cálculo? De aportes de registros de provincias, donde distintas entidades, como pueden ser secretarías o ministerios de la producción o de asuntos agrarios, hacen relevamientos por planes de fomento, de control de este tipo de productores. Entonces, más o menos, con estas estadísticas se puede pergeñar una idea, porque fíjense que hablamos hay 21.500 granjas de traspatio y que dicen, ¿cuánto es el personal ocupado? 21.500. O sea, esto es una adaptación estadística. No van a saber quién es promedio, 93. Estamos hablando del promedio sostenido de resultados. Lo importante que tiene que ver con esta tipificación es que la masa de personas destinadas a la producción de huevo con un fin comercial, con un pequeño lote de animales, no es poca. Sobre todo por la incidencia que tienen en un 6% del total de la producción que se comercializa de huevo, que por supuesto en este caso se comercializa como huevo fresco, o sea, el huevo del maple. Cuando hablamos de huevo fresco es el huevo que va en la cajita o en el maple. Por supuesto que después el destino puede ser múltiple, porque muchas de estas personas, y de hecho en la zona, si bien se ha ido desplazando, pero digamos en el cinturón próximo que nos rodea, hay varios elementos. Todavía tenemos el fenómeno del acopiador recorredor. De hecho, acá había algunos alumnos cuyos padres o sus familias hace años se dedicaban a esto, que eran lo que se le decía en la jerga los hueveros. ¿Qué eran? Eran una empresa familiar que lo que tenía era una cámara o varias cámaras, cámaras especiales. El huevo en realidad, si bien nosotros lo ponemos en la heladera, lo ideal es conservarlo con un sistema de humedad y temperatura que está amoldado a la edad del huevo que está envasado para reducir su deshidratación, mejorar su mantenimiento estructural y demás. Entonces, tenían estas cámaras y lo que hacían era recorrer
establecía circuitos donde había un miembro de la familia o un empleado que iba con una camioneta. Esa camioneta se portaba una X cantidad de maples vacíos de cartón y se los dejaba, por ejemplo a Carolina, te lo dejaba a vos y le decía, bueno, empezando la relación, ¿no? El viernes paso a retirarlo. Entonces, el viernes, ¿qué hace? El viernes, el jueves, eso se acordaba de acuerdo a la cantidad de animales que tenían, la época del año también. Pasaba, levantaba esos maples y dejaba otros maples vacíos. Y así se establecía un circuito que lógicamente estaba muy asociado con la producción estacional. Recordarán que cuando vimos en Los Mujeres, dijimos que la gallina de Manejo de Luz es un animal de días alargándose. Esto hacía a un tradicional fenómeno de la estacionalidad de la oferta de huevo en el mercado. ¿Por qué? Porque en primavera-verano teníamos huevo patria para arriba y otoño-invierno el precio del huevo aumentaba porque la oferta disminuía. Debido a que gran parte de estos animales, al no tener un aporte de luz, un manejo de luz y demás, o sea, tener las condiciones físicas de un gallinero casero, por lo denominar así a su alojamiento, al momento de empezar los fríos y bajar la luz natural, lógicamente muchos no ponían regularmente y lo dejaban de poner. La otra situación son las denominadas granjas informales. Acá las granjas informales hay que entenderlas como granjas donde la infraestructura es ya manejada con ciertos criterios zootécnicos, podemos denominarlo en términos tradicionales, debido a que hay un alojamiento con luz, con humedales, hay algún sistema de agua de bebida, hay algún sistema de distribución de alimentos, los que no necesariamente son sistemas, digamos, altamente tecnificados. Muchas veces utilizan material que ha sido dejado de lado de establecimientos industriales en su propio desarrollo, han dejado el bebedero tal, entonces estos compran estos bebederos usados, los instalan. Tampoco se puede entender de que estos sean estructuras tipo galpón agrícola estándar. Pueden serlo en algunos casos, o no, son verdaderos refugios cobertizos bien armados que todavía tienen, por ejemplo, la presencia de lo que se conoce como el piquete de pastoreo. Algunos han hecho de esto la famosa gallina feliz que nos da vuelta por ahí, pero eso ya con un criterio más de tipo comercial y con un manejo más de tipo holístico, ¿no es cierto? Pero estos estarían posiblemente, lo que pasa es que ya como son empresarialmente organizados tendrían que ir acá. Pero las informales, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan la infraestructura, a veces existente, otras veces la generan, no una infraestructura tecnológicamente de primera, no implica que las gallinas estén absolutamente recluidas, o sea, tienen un acceso controlado a un piquete con pastura o al exterior, y tienen, por supuesto, nidales y son a piso las producciones. Son animales que, por lo general, se compran en forma de folla recreada o, en su defecto, hay quienes todavía hacen la crianza desde la pollita bebé, ¿sí? Comprada en cajas de 100 y la llevan a pastura y lluvia. Tengo una consulta, Jorge, Sí. ya que estuviste nombrando. ¿De dónde se consiguen las pollas que traen para acá? De Chacabuco. ¿De Chacabuco? Vienen de Chacabuco, de la granja me sale Rosa Rosa, que es otra de la granja. Mucha más. ¿Trajeron? ¿Qué? No, todavía no. ¿Lo van a traer ahora? No se sabe. Vamos a ver. ¿Y la foto que mandó hoy? Eso es del año pasado. Del año pasado es. Sí, sí.
Lo reconocí porque estaba Luciana. Y después te voy a pedir, porfa, porque tengo tarea de nutrición con Tori, si tenés el contacto de la gente que trae el alimento balanceado, porque nos mandó a conseguir precios. ¿Sí? Sí, el contacto te puedo pasar inclusive de distribuidor de alimento balanceado. Sí, me sirve, porque para el jueves lo tengo que tener. Está bien. El precio del alimento balanceado, es más, entra a la página de CEPA y te doy el precio del alimento balanceado promedio de cada uno. Sí, igual no sé si es de... no sé. Después me fijo bien qué es lo que nos pidió, pero... Bueno, sí, no te preocupes. El distribuidor de alimento balanceado más cercano, que es importante, es la Tana del Club el balanceado se cruza en San Vicente. Ok. Ahí vas a poder encontrar los valores de este paso en el teléfono. Por favor. Bueno, las informales, las organizadas, acá ya estamos hablando de galpones avícolas. ¿Por qué se les llama semi-organizadas en realidad? Porque son empresas de tipo familiar, pero con un nivel que sería equivalente al de un integrado. O sea, en cuanto al desarrollo de la infraestructura, no estoy diciendo que haya integrados, no existe la integración en la avicultura de puesta, pero ¿qué tienen? Capaz que tienen un solo galpón, o tienen 2 granjas con 3 galpones cada granja, o tienen una granja con 5 galpones, ¿sí? Galpones avícolas estándar mejorados a tipo de arcao. Algunos, y esto es una característica muy propia del sector, tienen su propia plantita de balanceado, cosa que ha sido muy criticada esta, porque en realidad la infraestructura está sobredimensionada muchas veces con referencia a las necesidades de su propio establecimiento. Y porque obliga a tener, por supuesto, silos de almacenaje, celdas para tener insumos y tener o seguir en realidad más que una formulación, una receta, porque lo que hacen es, ustedes van a esos lugares y dicen, ¿qué van a hacer? ¿Y cómo formulan? Tanto gramos maíz, tanto... O sea, tienen una receta, no hacen un contralor de si esos granos de maíz tienen la calidad que se supone, por lo que en general son recetas que por su estandarización cubren bastante bien los requerimientos. Pero indudablemente a los fines de la eficiencia puede haber tanto pérdida de la eficiencia como puede existir también un despropósito en la utilización de determinados ingredientes por el costo, pudiendo ser reemplazado por otro que quizá es de menor costo y le brindaría lo mismo. Sobre todo porque como la peleteadora es todavía un recurso lejano en cuanto a lo que se significa tener una peleteadora de las condiciones necesarias para hacer micromigajas o micropellet, el alimento en general es en harina. Las organizadas, ¿sí? Acá en este caso tenemos otra condición. Estas granjas organizadas ya son las que hablamos a nivel empresarial. Son empresas que tienen, por supuesto, una infraestructura que sería comparable a la de las empresas de producción de carne, ¿sí? No, hay algunas que tienen una cargadora similar, sobre todo las que están asociadas con industrias, donde el huevo que producen no se destina a la venta para consumo, sino que directamente van a un proceso industrial. Ovoproducto en Brasil es un ejemplo. Disculpame porque recién acabo de ver que Carlos Rodríguez de Benson me mandó el nombre. Hola Jorge, ¿cómo estás? Está contento. Vos sabés que me respondieron de la avícola esta. Bueno, no se alcanza a ver por los fondos, por la luz, pero bueno, la cuestión es la siguiente. Acá se muestra en este cuadro cómo se distribuye las cargas en cuanto a la importancia. Buenos Aires es la primera productora avícola, la sigue Entre Ríos. En segundo término está Córdoba, después Santa Fe, y en lo que hace a la distribución de los servicios de industrialización, las 8 principales plantas están en Buenos Aires, 2 están en Santa Fe y solo una, contra lo que puede parecer, está en Entre Ríos.
Estas son las que producen ooproductos. Pusiste zoom, me parece. Bueno, esto es un dato estadístico en su momento, esto es lo que me interesa. Este es el esquema que rige al sector. O sea, acá tenemos, a diferencia de lo que era la integración de la agricultura, entidades diferenciadas en la organización empresarial. Tenemos la cabaña, que puede o no tener planta de incubación. O sea, esta puede ser autónoma o estar incluida dentro de la cabaña. El recreador, cada uno de estos puede tener. Que ahí ya podríamos hacerlo nosotros. Claro, esto puede estar en la cabaña o puede tenerlo el recreador, que es la planta de alimento balanceado. O ser una planta a la cual le compran el alimento. En general, la cabaña tiene su propia planta, el recreador sí puede recurrir a una tercerizada. Y la granja de postura, la cual puede tener su planta de alimentos o recurrir a una compra. La granja de postura nos va a abastecer del huevo fresco, que puede ir a la industria, se clasifica que va para huevo de mesa, o para la industria del procesado. En el procesado tenemos que se vende el huevo duro, el huevo líquido, el huevo en polvo y el huevo líquido y el huevo en polvo con las respectivas dimensiones. O sea, se vende la clara, el huevo entero, la yema. Y después, por supuesto, los distintos destinos. En realidad, la industria alimentaria, estamos hablando de toda la industria que procesa, por ejemplo, la de los frasitos en polvo, la de las tortas en polvo, la de los fideos secos, o sea, toda aquella industria donde mete una masa que requiere huevo. O la de los helados, por ejemplo, que va a requerir el helado liofilizado o líquido en polvo. ¿Por qué? Porque ya no se puede usar, por ejemplo, yo quiero hacer un helado de zamballón, ya no puedo hacer más el zamballón con los huevos frescos. Tengo que utilizar el huevo líquido porque es pasteurizado. Habida cuenta que de esa manera evitó el riesgo de la contaminación con coli o con salmonella. Y por supuesto, las distintas opciones que puede ir el consumidor, servicios de carga, con la industria y la exportación, que si bien no es un volumen significativo, sobre todo el huevo industrial, es bastante interesante como rubro, ¿no? Bueno, con referencia a las granjas, 1466, o sea, aproximadamente el 20% de los sistemas granjeros de producción avícola son granjas de huevo para consumo. Vamos entonces a la producción. ¿Qué características tienen los animales que utilizamos para la producción de huevo? Son fundamentalmente animales de alta conversión, alimento huevo, con alta eficiencia. Tienen una adaptabilidad a producir bajo condiciones de confinamiento. Esto conste que es una característica que todavía la Argentina mantiene, que es la producción en jaula. En Europa se ha prohibido ya esto hace unos 10 años y prácticamente solo queda como único continente que ha dejado la producción de huevo a jaula. El resto todavía seguimos utilizando la producción de huevo a jaula, tanto en los Estados Unidos como en el resto de Centro y Sudamérica, y en el caso, por supuesto, de Asia, se siguen utilizando este tipo de sistemas de producción, de manera tal de que las líneas tienen una adaptación para producir en condiciones de confinamiento importantes. Por otro lado, esto implica ciertas condiciones de rusticidad que deben ser reconocidas, habida cuenta que, y no entendiendo la rusticidad como el acostumbramiento al maltrato, sino debido a que hay exigencias de espacio, de comodidad y demás, que los animales perfectamente se desempeñan sin inconveniente. Y el hecho que tienen que ser animales que tienen que tener no solo un elevado nivel de producción, sino que también esto tiene que estar respaldado por una alta viabilidad. Porque a nosotros no nos interesa
que produzca poquito, ¿no? Y producir a lo largo de una vida útil importante, que hoy se calcula en unas 80 semanas promedio. El otro tema que también interesa es la calidad y continuidad de la calidad en la producción, porque naturalmente se sabe que a medida que el animal envejece se produce un cierto deterioro en las condiciones del huevo. Lo que ocurre es que, bueno, estas condiciones deben de alguna manera ser disminuidas a la mínima expresión. O sea que yo prácticamente arranque en lo que son las condiciones de la calidad de la cáscara e internas del huevo, tanto que sean las mismas desde que puso el primer huevo a que dejó de poner. Hay dos líneas que nosotros reconocemos de alta postura. Se lo conoce por términos generales. Líneas comerciales hay muchas, pero para hacer un agrupamiento podemos hablar líneas livianas y líneas semipesadas, también conocidas como líneas blancas y líneas color. En realidad, hoy la selección genética ha hecho que ya no sean ni tan livianas las blancas ni tan pesadas o semipesadas color. Las diferencias fundamentales estaban dadas o están dadas en una relación de consumo, cantidad de alimento, cantidad de huevo producido, ¿sí? Y también se debe reconocer que si bien se ha reducido por la selección, todavía podemos decir el huevo blanco tiene unas diferencias en tamaño y en peso con referencia al huevo color. Ahora, los históricos problemas que si el huevo blanco mejor que el huevo color, los huevos son todos iguales. Por supuesto que esto va a cultivar mucha polémica. Yo lo sintetizo lo siguiente. La gallina no pone un huevo para que nosotros lo comamos. La gallina pone lo que sería un útero extracorpóreo, donde se debe desarrollar un individuo que garantiza la multiplicación de la especie. En consecuencia, ¿sí?, los requerimientos de la especie, con alguna pequeña variación, son estándares. Ergo, la concentración y composición química del huevo, sea color o sea blanca, dentro de una pequeña variación, es la misma. Hay condiciones en cada una de las líneas que, por supuesto, si las hacen distintivas y en función de los objetivos del mercado que apunta el productor, hace que estas líneas sean seleccionadas por uno versus por otros. En general, las líneas blancas se reconoce que son, por supuesto, tienen un consumo de alimento menor, son más precoces proporcionalmente que la línea color, lo que hace a la cultura de puesta. En rusticidad son comparativamente similares, se adaptan muy bien a la producción en fauna. Tienen niveles altos de producción, perfectamente pudiéndose mantener dentro de niveles comerciales hasta las 80 semanas de vida, donde ahí sí ya se alinean de producción. Una pregunta, ¿cómo está la producción? No hubo ninguna baja, Sí. pero O cortaron la postura, pero cayó la misma, ¿no? no, creo que no. ¿Sabes qué pasa? El frío que está haciendo lo que No, también, aparte. Empezaron. Lo que pasa ahora es que agarraron la costumbre, ¿eh? Y ahora te esperan. ¿Cómo? Te esperan ahí. Sí, habría que ver por razón de algo. ¿Cuándo empezaron a dar alimento? El lunes. El lunes. Pero ya agarraron la costumbre. Pero Por ejemplo, viene
misma cantidad. No, menos. Hay que darle 10, 20 gramos, algo así. Bueno. Si yo me con todo el pilote, no le decía. No, no se le dio tampoco. O sea, se le dio similar a lo que veníamos dando. Y bueno, para Sí. recuperarte la alimentación, hay que volver. Hay que darle pasto para su. Es como un pasto. Y aparte de estos días estuvo lloviendo con pasto, no se estuvo cortando. No se estuvo guardando, claro. Bueno. Bueno. Hay que hacerlo eso. Vos decís de ponerlas en un balcón. ¿Y las de la jaula? Estuvo Nacho la semana pasada, yo estuve en Belgrano. Pero no. Esas sí las vi así como sin plumas, pero ya estaban así, no sé si. No, pero es que ellas estaban sin plumas. Bueno, tengo que preguntar a Nacho cuánto dio. Hay que volver. Bueno, las de doble propósito. Yo voy mañana igual. Bueno, fíjate, 20 gramos por cada uno. 10 gramos, una cosa así, no más. La idea en este caso de las productoras de buen color, que no son necesariamente las coloradas, o sea, hay líneas que tienen otros colores. Lo que nos ocurre es que la más común en nuestro país en los últimos tiempos son las coloradas. Pero por ejemplo la negra INTA es una línea productora de buen color y es precisamente una semipesada o de postura pesada, como quieran llamar. La realidad es que en este caso estas aves tienen como condición, si bien poner un menor número de huevos, el tamaño es mayor, hay un mayor consumo por huevo puesto y tienen un tamaño y un peso superior, no tampoco significativamente superior, pero más importante que el de la línea blanca. La otra característica que tienen es que se pueden sexar por diferencia colorimétrica al momento del nacimiento. Esto es por un gen que se ha tratado de que se ha ido fijando en sucesivos procesos de selección, donde en estas líneas, por herencia ligada al sexo, yo al momento de la eclosión, el color del plumaje puedo separar, debido a la combinación que hice de los colores de los plumajes de los padres, puedo separar los bebés. Entonces no tengo error de sexaje, porque precisamente separo rápidamente el macho de la hembra, porque uno es, por ejemplo, a rayitas y el otro es de un color absolutamente homogéneo. Con el sexaje de ponedoras color, hace rato que se ha dejado el sexaje por cloaca, que era la tradicional metodología, y hoy en día las que se destinan a producción, no así los pares de ellas, pero sí las que se destinan a producción, se sexan también por otra característica del sexo, que es la precocidad del plume, que tiene que ver con la uniformidad de la distribución de las plumitas en el extremo del ala. En este caso, la precocidad del plume, así todo, si bien hay un entrenamiento importante de los sexadores, tiene un pequeño margen de error que por supuesto no se da en las ponedoras color, porque ahí los blancos son los machos y los negros son las hembras. Es una cosa, lo dije así en términos globales, pero es así. En esto, bueno, precisamente las diferencias características se pueden observar, como dije, en peso desde las primeras semanas de vida, 370 y 1,185 kg, en el caso de una ponedora blanca, 60 gramos de peso del promedio del huevo, 358 cantidad de huevos arrojados por ponedora área o por ponedora sitio, y un huevo diario de 108 gramos, una conversión de 1 o de docena a 2.0. En cambio, en este caso, vemos que para el mismo ciclo, la ponedora color a las semanas ya tiene 385 gramos
y a las 17 semanas de edad, que sería cuando entraría en postura teórica, o estamos ya en el proceso de final de recría, tenemos casi 1 kilo 430 gramos y terminan con casi 2 kilos de peso, 2 kilos 150 del ciclo, mientras que la otra está terminando con un peso de 1 kilo 600, 1 kilo 700, mientras que consumen en este caso 123 gramos por día para poner un huevo que ya pesa 2 gramos más, o sea, 62 gramos promedio es el peso de ponerle alojada, con un nivel de 340 contra 358, que sería la diferencia significativa. En este caso estamos hablando de 2 líneas pertenecientes a la misma empresa. O sea, no hago mención cuáles, pero son comparadas. Las empresas producen líneas color y líneas, o sea, las empresas de genética, ¿no? Líneas color y líneas blancas. De la misma empresa, de la misma línea genética, fíjense, 2 productos totalmente diversos o diferentes. El sistema de manejo ¿es el mío? Sí. No quiero. Era una arma, me parece. ¿Bien? Hola, Rosa. Vuelvo al tema. Los modelos de crianza, ¿sí? En estos 3 son las metodologías que tradicionalmente se usan para poder llevar el animal al momento que posteriormente pasa a producción. O sea, hay una relación. Yo puedo producir una ponedora, la saco pollita de la planta de incubación, ya sexada, la crío en piso y después la llevo a jaula, la crío en jaula y la sigo haciendo producir en jaula, o hago la producción de todas las etapas a piso. ¿Qué es lo que ocurre? En realidad, esto genera una diferencia en las cabañas. Si la cabaña me va a mandar un animal que se va a criar a piso o que crió a piso y va a producir a piso, por ejemplo, una de las condiciones es que normalmente, si es una ponedora color o una ponedora blanca, no va a estar despicada. Ya vamos a ver qué se despica. Apenas va a estar despuntada, ¿sí? Porque se considera que las condiciones de la producción a piso reducen ciertos niveles de estrés que inducen a la posible agresividad, cosa que esto en una jaula es más probable que no se dé. En lo que hace, por ejemplo, a la producción, la crianza a piso y posteriormente a jaula, sí o sí, sea yo el que haga todo el manejo o lo haga un recreador, vamos a observar que las pollas vienen recriadas con el pico cortado. La diferencia en qué va a radicar en los momentos en que se observa este procedimiento. Es más, en las ponedoras color, por lo general, el nivel de despique es un poco menor. Y generalmente lo que se puede hacer es un repaso antes de subirlas a jaula. ¿Esto por qué es? Porque el nivel de agresividad, naturalmente, de las ponedoras color es mucho menor que el de las ponedoras blancas. El temperamento es más flemático, se dice. O sea, son animales, ustedes los han ido allá, que se echan. En cambio, las otras son locas por el lado que quieren. Andan volando, se suben, se picotean, se mueven. Estas no, son tranquilas, uno se echan. O sea, tienen otro comportamiento, independientemente de que sean tan elevadas en jaula, porque también se pueden trabajar y producir a jaula. Y por supuesto, la crianza a jaula y la producción a jaula que existe, no es muy común, pero sí se hace. Hay recreadores que tienen jaula de recría. Desde ya implica un conjunto de medidas en todo el proceso de recría que sí o sí llevan implícito el despunte y el despique.
O sea, fíjense que a partir nada más de dos ámbitos, como son la jaula y el piso, de acuerdo a que se haga una cosa en un lado y otra cosa en el otro, o todo en un mismo tipo, cambian metodologías de operaciones de manejo, que tienen que ver sobre todo con las posibles situaciones que el animal encuentre en el lugar donde va a quedar alojado definitivamente. Bien, en este caso, en el modelo de producción confinamiento a jaula, ¿sí? Estamos hablando de un tipo de infraestructura muy particular, porque hay que hablar de jaulas de cría, jaulas de recría y jaulas de producción. O sea, tres modelos de baterías que van a tener que permitir, por supuesto, un proceso paulatino de reducción de espacios, cría, recría y producción. Producción ya va a estar en el lugar donde el animal va a quedar alojado definitivamente. Pero de la cría a la recría hay un traslado, porque las jaulas son totalmente diferentes. Si bien en principio la jaula va a contener los mismos elementos, la distribución espacial, la estructura de las mismas difiere. Mientras que las jaulas de crianza, por lo general, son baterías que se ubican en varios pisos, en anaqueles móviles, que se llaman anaqueles porque bueno, nosotros tenemos acá lo que se llama el penthouse, en una jaula vieja de crianza, donde se alojaron los pollitos incubados. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Cada una de estas estructuras, que por lo general son de 4 o 5 pisos, tienen su propio depósito de agua, lo que no quita que esté conectado a un depósito central, que baja en los respectivos bebederos. Su comedero tiene una bandeja recolectora de excrementos que se retira, por supuesto para que no se cumpla la ley del gallinero, ¿no? O sea, se retira y se repone. Cada piso tiene un doble juego, porque yo saco y ya tengo la otra para reponer, no tengo que esperar que la vacíe ni nada. Por supuesto, puede darse, pero en general se tiene eso. Y también el tamaño de la rejilla en la cual el pollito se va a poner es menor, para evitar que pase la patita, es una cosa loca. Tienen los comederos y tienen fuentes de calor. En general pueden ser a veces abastecidas por un sistema de calor central, como una serpentina, o si no, mediante el uso de bombitas, porque se regula con ello también la información lumínica. Este tipo de baterías, en general, son bastante costosas. Por eso, en gran parte, muchos no tienen este sistema, o sea, de crianza. ¿Por qué? No es que me sirva hasta el momento que la ponedora va al lugar donde va a poner. No, estas baterías van a tener una vida de uso y después va a haber que pasar a otro tipo de batería que por supuesto es más similar a la batería donde va a producir la ponedora. Son de tipo lineal, con una conformación totalmente similar a la batería de producción, pero por supuesto con ciertas adaptaciones a los fines de lo que es el esquema de distribución de alimento y de bebida. Mientras que en la anterior había a veces bebederos centrales o laterales, en esta es todo similar al de la batería de producción. Están adelante y tanto el bebedero como el comedero. Y por supuesto, por último, las baterías de producción. Las baterías de producción, que en realidad el confinamiento en batería implica hoy en día diferentes niveles de tecnología. O sea, nos podemos encontrar con este pequeño monstruo, donde todo está automatizado, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pisos, ¿sí? En donde el guano se recolecta a través de cintas transportadoras, donde el huevo recorre 7 kilómetros prácticamente desde un galpón a otro, o sea, hasta que termina el galpón de empaque, y ha sido clasificado, distribuido, organizado, hasta limpiado. Y hay un recolector general de guano que permite utilizar, sea para compostaje o para la generación de biogás, en
escaleritas. Y los modelos convencionales, que pueden ser bajo los dos tipos tradicionales, piramidal o flagel, o sea, uno encima de otro, lo que obliga a tener chapas deflectoras, o sea, si son tipo californiano, como se lo suele llamar, son columnas, o sea, aulas una encima de la otra, y hay una chapa deflectora que converge el excremento a un colector central, una banquina o canaleta central, y están todas una hacia encima de la otra o en pirámide, o sea, están ubicadas en una posición piramidal que termina en una jaula de doble cara arriba. Estas es lo más común, lo más tradicional. A veces en un galpón, de acuerdo al diseño del galpón, se coloca una pirámide central y dos medias pirámides laterales. A ambos lados de la pirámide central, ahora vamos a ver la imagen, corre una vereda, realmente sea de cemento, por donde se desplaza el personal. Y pueden tener los sistemas de alimentación, el agua siempre es automatizada, pero de alimentación puede ser de alimentación manual o de alimentación automática. En lo que hace a la producción de piso y jaula, es la más común, la más difundida entre los recreadores. Igualmente, esto lo implica que, de acuerdo al destino final de los animales, se le haga un tratamiento especial a las pollas. Aquí lo que hay sí es una suerte de producción tipo olinolado, o sea, olinolado, todo dentro, todo fuera. Podríamos comparar a grosso modo esta etapa de cría y recría con lo que sería un panchero, o sea, llega como bebé, se lo coloca bajo la campana y va a salir, en este caso, destinada a la empresa donde lo vaya a alojar en la jaula de producción. Por supuesto que esto va a tener en consideración el tamaño del animal, el tamaño de la patita del animal, porque uno de los principales factores que limitan es que no se quede el animal colgado de las rejas del piso. Pero en general es un sistema de bastante fácil manejo. Requiere, por supuesto, estructuras monoetarias. ¿Qué significa? Yo cuando hago una recría y cargo un galpón, van a ser todas las pollitas de la misma edad. No voy a tener un mismo galpón, pollitas de diferentes edades. Con referencia a la distribución, bueno, ahí tienen la parte a piso, inclusive con un acostumbramiento y después a la jaula, ¿no? Bueno, la jaula es una jaula convencional, ¿no? Para que se ubique en el formato. Y por supuesto las crianzas todas a piso. Hay muchas variantes, está desde el que mencioné la gallina feliz, las producciones camperas y las producciones como la nuestra, o sea, sistemáticas industriales, donde lo que recurrimos es a tener nidales que son similares a los que se utilizan para las ponedoras, las reproductoras. Nidales que en nuestro caso son nidales manuales, pero también se podrían utilizar nidales automáticos de piso, con el empleo ahí ya de un slat, o sea, un piso sobrelevado que es a nivel central, o sea, es 1/3, 2/3 ese piso, o sea, el tercio central está el piso elevado con los nidales y la cinta transportadora y los laterales con cama. Más o menos unas imágenes que pueden orientarlo. Aquí lo he asociado mucho a lo que sería la producción más de tipo convencional o más de tipo semi-organizada, de acuerdo a la clasificación
de Capia, pero por supuesto podemos encontrar, sería la nuestra, o sea, con los nidales y con las cosas distribuyendo. Recuerden, en todos los casos, los nidales son colocados en función del eje transversal del galpón, porque las aves ponen huyendo de la luz. En lo que se refiere a las adaptaciones de los galpones avícolas para la postura, si entramos en una clasificación, podríamos hablar de la existencia de galpones avícolas estándar, que los hay en el sector. El DERCAM, que ya vimos en este caso adaptado, como que conocimos en el pollo parrillero, adaptado a la ponedora, y el blackout por la condición. Con referencia al gas, que como dije, acá encontramos algo todavía muy de la estructura estándar, donde a veces la ventilación depende a lo sumo de un cortador, forzador, si no es trabajo de manejo de cortinas. Vamos a tener a piso el modelo tradicional, que tenemos nosotros, o el reformado de la Unión Europea, que es un galpón que tiene en su interior un sistema de nidales muy parecido a los nidales automáticos de las reproductoras pesadas, con un conjunto de aditamentos que permiten oscurecer los laterales del nidal, que el animal ingrese, que tenga áreas en las cuales desgaste sus uñas para que no tenga problemas, que tenga los bebederos y los comederos colocados en forma automatizada a una distancia muy parecida a la de los pollos parrilleros, y por una cuestión de índole más de tipo ecológico, no tenga incorporados elementos de ambientación, pero puede tenerlo, no quita, en la Unión Europea se permite. Y a jaula, el convencional de 10 o 12 metros, y unos que van a encontrar que han estado de moda en su momento en nuestro país, que son angostos. ¿Por qué? Son angosto y largo, finito y largo como freno de bicicleta, dijo el pesado. ¿Qué es en este caso? Un galpón que tiene en el centro una batería, y aquí el tamaño de la batería depende de la concepción del dueño. O sea, está el que colocó una batería piramidal, está el que colocó una batería flat neck, o está el que colocó la batería de un piso. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro galpón sería dentro de este grupo, que se encuentra ubicado centralmente, no sería de los finitos, ¿no? Pero en este caso podría tener 70-50 metros de largo. Por supuesto que requiere de un sistema de alimentación que, si bien se puede decir que es semiautomático. ¿Por qué? Porque tiene, y esto es muy común en todos los galpones con jaula, unas tolvas que tienen un carril, ¿sí? Tolvas que están ubicadas a ambas caras de la jaula dijimos es central, ¿sí? Estas tolvas están unidas a un carril, se cargan en el extremo desde la tolva almacén o manualmente, y posteriormente un empleado toma una manija, camina, y la tolva va alargando a lo largo, por una regulación, el alimento que ha cargado. ¿Sí? Por lo general, el diseño está en función del largo del galpón. Es más, a veces hay tolvas que van a conjunto y otras que vienen de otro lado. O sea, dependiendo del largo, por la capacidad de carga, se va haciendo la distribución. Entonces, esas tolvas vuelcan los picos a los comederos lineales que las jaulas tienen en la parte de adelante. Y por supuesto, están los chupetes de alta presión ubicados en la parte superior de los techos de las jaulas. A razón del promedio, vamos a ver lo que se llama boca de jaula. Porque a medida que nos metemos en la jaula, tenemos que hablar de un término que se llama boca de jaula. ¿Qué es la boca de jaula? La porción donde se aloja el número mínimo de animales por jaula. Entonces yo puedo decir, tengo una batería de tantas bocas de jaula. Significa que ese grupo de
de jaulas, o esa estructura, tiene por ejemplo 35 bocas de jaula, o 14 bocas de jaula, u 8 bocas de jaula. ¿Qué significa? Tiene 14, 15, 14, 20, lo que sea, divisiones donde hay digamos, el industrial que elabora, dice, aptas para hasta 2 pollas coloradas y hasta 3 pollas blancas. En esto ya vayan haciéndose la idea. Nunca, aun cuando les parezca que hay lugar, intenten colocar una más, porque van a tener un huevo menos. A raíz de que la competencia, las peleas y demás, cuando no van a tener un animal lastimado, van a generar la incomodidad y terminan reduciendo la productividad de ese pequeño lote de animales. El mercado es, como ustedes ya saben, un ambiente parcialmente controlado. Esto se logra mediante distintas tecnologías que son idénticas a las que ustedes vieron en el pollo parrillero, o sea, forzadores, calefactores, picos neblígenos, sistema de ascenso y descenso de cortinas automatizados, por supuesto la luz, que acá es fundamental, regulada por timer, etc. En esto también está la luz regulada, sí, pero generalmente es regulada por la mano del clavado. Hoy en día es una estupidez con lo que sale un cachivachito de estos no tenerlo, pero se van a encontrar que tienen alarmas. Hay tipos que tienen alarmas, va a ir pim, 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 pim. Hoy, siglo XXI. Pero bueno, sobre gusto no es nada escrito y es la clásica, el clásico galpón, que por lo general tiene una batería de jaula central y 2 laterales. Esto va a significar que las laterales de ese galpón, en cuanto a su murete, tengan ciertas adaptaciones. Porque por lo general, no quiere decir que esto sea exclusivo, las banquinas laterales pueden desagotar su contenido hacia el lateral también. Sino de lo contrario, debajo de cada jaula, lo que van a encontrar es una banquina con una pendiente, la cual se limpia mediante el uso de algún elemento mecánico, las hay inclusive automatizadas, que es una especie de pala barredora que se mueve con una suerte de cadena o engranaje, o lo más común, que cada vez está más usado porque permite la vehiculización y el manejo más rápido por presión de agua. Tipo aprovechando, va a un pozo digestor, pozo que en algunos casos no es el caso de nuestro país, pero en muchos países de Latinoamérica, yo en Bolivia lo he visto, y es un ejemplo para mostrar, se utiliza para producción de biogás, para calefacción. Y si no, como pozo estercolero, o sea, con una bomba se hace como una suerte de compostaje en líquido y posteriormente se puede colocar en lugares para su utilización como fertilizante. El blackout, recuerdan la imagen esta que vimos del monstruo ese con todo adentro. Bueno, acá voy a ver si yo he pasado. Bueno, esto un poquito eran las imágenes correspondientes, ¿no? O sea, el angosto, el tradicional, el reformado de la Unión Europea, ve cómo son las jaulas centrales de arriba con los nidales de manejo. El avícola de postura, ahí tienen es un galpón un poquito más ancho, tienen una media pirámide y la pirámide central, se ve ahí. El blackout. Y bueno, los blackout, que ahí los tienen, con las distintas variantes. Yo siempre lo tomo esa foto, siempre les digo a los chicos, eso, a mí me tocó ir ahí, eso es en Dinamarca. Yo creía que eran las oficinas de la empresa, cuando me decían, y no eran las oficinas de la empresa, eran el galpón, eso es un galpón avícola. Adentro hay una infraestructura como esa de ahí. Está bien, entendamos que, por ejemplo, 6 meses del año, la nieve está por acá, más o menos. ¿Sí? Pero bueno, cosas que pasan.
Esto que parecen cortinitas, sí son cortinitas, pero de paneles evaporativos. Bueno, hablaba de las jaulas. Bueno, ya les hablé de las baterías de crianza, las de recría. Realmente lo que no les mencioné es que se cargan en esas baterías de recría hasta 14 pollas blancas y 12 pollas color. Más o menos son las. Esto sería una típica jaula de crianza. Recuerda que se ve, o sea, así, con una bandeja, acá arriba lo que en este caso se utiliza en este modelo un tanque de agua general y un sistema de calefacción global. Porque recuerden que es para el pollito o la pollita bebé en este caso. ¿Sí? Y más o menos eso son los medios estándar. Aquí van a encontrar, sí, es más común que se vea el bebedero con cazoleta, porque facilita para el pollito bebé el tomar. Pero bueno, es una adaptación puntual. Estas son las de recría. Y por supuesto las de producción. Acá, esto es lo que decía. Media pirámide y la pirámide central y la banquina recolectora. Recuerden que en general la renovación o recolección de las heces, porque acá no hay cama, es excremento puro, se suelen hacer cada 10 días, cada 7 días. Esto motiva siempre una crítica de los galpones avícolas deponedoras en zonas que van avanzando la urbanización, sobre todo en verano por el incremento de la mosca. En general, como estrategia táctica, que se emplea para la reducción pequeña del murete, esto lo permite sacar para el costado. Acá sí hay una canaleta a veces para facilitar. Como táctica para mejorar las condiciones, además de aumentar la ventilación, que al aumentar la ventilación mediante sistemas forzados se saca la humedad y esto seca, lo que reduce el nivel de fermentación. Si bien se deja que haya fermentación porque el calor también mata las larvas, se suele, y de hecho está permitido, la incorporación de derivados de clorofila en el alimento. ¿Qué ocurre en estos casos? Estos derivados de clorofila se ha comprobado que generan en las heces metabolitos que reducen la posibilidad de la evolución de las larvas de moscas. ¿Sí? Disminuyen el olor, hay menos atracción y en consecuencia hay menos desarrollo de mosquería. El problema sobre todo no es hoy en día quizá el galpón en sí, porque ya les digo, la fermentación propia de la acumulación impide la evolución de las larvas, sino el destino final de los excrementos una vez sacados. Ahí es donde está el problema, en el mal compostaje o en el mal acondicionamiento del guano una vez retirado del interior del galpón. Y bueno, acá está lo que yo les decía, la batería. Tomo una lineal simple y acá es lo que estoy contando. 5 bocas. Son 5 divisiones que aparecen aquí. En este caso es una batería básica para la cual se ha puesto un tanque de reserva, pero esto perfectamente puede estar conectado a un sistema general con un tanque que actúa como tanque dosificador. Acá el dosatron, el famoso aparato ese que miren, no es muy utilizado, podría emplearse, llegado el caso, pero como acá tenemos siempre al extremo de cada jaula un tanque dosificador o un tanque regulador, se emplea directamente ahí la dosificación en el agua de bebida. Hacia adelante, como pueden observar, tiene el comedero, es un comedero con una canaleta. Estas canaletas pueden tener una cinta transportadora a los sistemas automatizados que trasladan el alimento, y como pueden ver, el piso acá abajo es abierto. Es un piso abierto, ¿por
está declinado. Ustedes no saben. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese es como el que vos. Claro que tenemos acá, ¿qué es lo que ocurre? El huevo cae, rueda y es contenido por esta pestaña que evita que caiga y aquí la recolección de mano. En los sistemas automatizados, el sistema es exactamente lo mismo, solo que por esta superficie circula una cinta transportadora de un material sintético acolchado, de forma tal de que el huevo cuando rueda queda de alguna manera, no gira sobre sí mismo y es trasladado, queda como acunado y es trasladado al punto de recolección central. Hacemos un pequeño intervalo.